Es un placer poder estar aquí. Gracias por todas sus muestras de amor, de cariño hacia mi esposa y hacia mí en este tiempo que pues unos nos decían dónde andaba, pues por ahí. Pero andábamos compartiendo el mensaje de la palabra, un poquito lejos de aquí, pero gracias a Dios estamos de vuelta. El día martes regresamos y llegando a esta hermosa ciudad Victoria, ¿va, pastor? Nos recibieron 40 grados de temperatura. Donde andábamos la máxima eran 24. Así que imagínense cómo me recibió ese bonito calor, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos de vuelta en casa. Nuevamente gracias por sus muestras de cariño, de amor para nosotros. ¿Está listo para la palabra? ¿Está listo para la palabra? Amén. Esta tarde el Señor puso un mensaje en mi corazón hace cuánto tiempo, unos días atrás, mientras meditaba en su palabra. Y yo no sé de usted, pero ¿a cuántos nos ha sucedido que de repente estamos en alguna situación y nos esforzamos y hacemos todo lo que está en nuestras manos y todo lo que sabemos hacer y todo lo que podemos en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, y de repente decimos, ¿sabe qué? Ya no sé qué hacer, ya no puedo más, ya llegué a mi límite, esto para mí ya no se ve por dónde ni para cuándo. Pero hoy quiero hablar acerca de qué hacer cuando no sé qué hacer. Amén. Y yo no sé por qué Dios me dio este mensaje, pero yo creo que será de bendición para muchos de nosotros. Si usted está peleando una batalla, créame, esta noche usted va a salir aquí animado, va a salir con nuevas fuerzas, va a salir con una fe para mover montañas. Amén. Esa palabra sigue estando vigente para nosotros este año y el Señor seguirá entregándonos montañas a cada uno de nosotros. ¿Y qué hay que hacer cuando no sabe uno qué hacer? Pues lo primero que debemos entender es que está prohibido no hacer algo. No podemos simplemente no hacer nada. No está permitido para los hijos y las hijas de Dios que tiremos la toalla. Eso no es para nosotros. Día con día nosotros terminamos con una confesión diciendo, y yo creo que soy más que vencedor por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo primero que debemos de recordar y meditar, que está prohibido no hacer algo. Tal vez nos cansamos, tal vez nos fatigamos, tal vez lleguemos a un hartazgo, pero usted y yo como hijos e hijas de Dios debemos de seguir adelante. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y fíjese lo que dice la palabra, dice aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice la palabra aunque habite. Ese no es un lugar para nosotros. Es un lugar en el que no debemos de echar raíces, en donde no nos podemos nosotros sentar, donde no podemos hallar comodidad. Vamos a pasar por situaciones difíciles, sí. El Señor dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Y sí, en nuestra naturaleza estamos limitados. Debemos de ser sinceros, hay límites para nosotros físicos, capacidades, habilidades, que hay unos que las tienen y otros que no las tienen. Dios en cada uno de nosotros ha puesto habilidades y capacidades diferentes. Amén. Yo quisiera haber heredado de mi madre el sazón y el toque para la comida, pero pues a eso se le daba a ella. Sí, a sus hijos nos enseñó a cocinar, nos enseñó a hacer lo básico para no morirnos de hambre, ¿verdad? Éramos puros hombres, no había ninguna mujer más que ella en casa, pues los 3 hijos tenían que aprender a cocinar. Y desde los 11, 12 años ahí nos tenía quebrando los huevos en el sartén para aprender a cocinarlos. Desde los 11, 12 años nos enseñaba que pues si usted echaba el aceite y se calentaba, pues no le echara agua, ¿verdad? Porque iba a brincar. Y todas esas cosas mi madre fue prudente para enseñarnos, pero no tenemos esa misma habilidad que ella tenía. Como me hubiera encantado que alguna de nuestras esposas o mi sobrina Mariana, que aquí está ahorita, haya agarrado esa receta de las enchiladas tan ricas que hacía mi mamá. Y sí las han hecho, pero pues no les quedan como le quedan a mi mamá. ¿Sí? Mi hermano Eric también un día mandó una foto presumiendo, ¿verdad? Un sábado por la mañana, que estaba comiendo enchiladas. Le digo, pues por más que lo intentes, no son las de mi mamá.
Y todos tenemos habilidades diferentes. Pero hay una cosa que es bien cierto, que aunque unos tenemos esas habilidades y capacidades específicas, no lo podemos hacer todo por nosotros mismos. Imagínese lo que hubiera sido de nosotros si Dios nos hubiera dicho: mijito, usted va a poder hacer lo que usted quiera, sin limitaciones, sin capacidades que alguien le esté reprimiendo, nada. Pero si lo hubiera hecho, no hubiéramos volteado nunca hacia el cielo. No hubiéramos volteado a ver a Él y decirle: Señor, ¿y ahora para dónde le doy? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo me salgo de esta? ¿Cómo llego hasta el destino que tú has puesto para mi vida? Y eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, en esta noche. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Cuando nos preguntamos ¿y ahora qué? ¿Ahora para dónde, verdad? Debemos reconocer que Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo, y que si nosotros somos capaces de rendir nuestro orgullo a Él y decirle: Señor, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, dime tú por dónde, dime tú para dónde me muevo, dime tú qué hago ahora. Sí, porque yo estoy a mi límite, yo ya no puedo más, ya no sé qué hacer. ¿Habrá alguien que se ha sentido así alguna vez en su vida? O que se pueda sentir en estos momentos así. Dios tiene una palabra para ti. ¿Y qué hacer? Número 1, ora. No de hora, ¿verdad? No, de orar, de platicar con Dios. Pastor, pero es que yo ya, mire, he orado y llorado también, ¿verdad? Y orado. Y parece que el cielo está cerrado. Parece que Dios ha cerrado sus oídos. Parece que a lo mejor, perdón, hasta está enojado conmigo. Algo debe haber hecho que tal vez lo hice enojar. No piense así. No piense así. La palabra dice que oremos sin cesar. Uno dice sin cesar. No, sin cesar, sin parar. Que continuamente estemos orando, que continuamente platiquemos con Él, que continuamente vayamos delante de Él. Pero ¿sabe lo que nos ha pasado últimamente y en las últimas generaciones? Y en un momento incluyo mi persona en ello. Que hemos cambiado y hemos transformado la oración de comunión por una oración de petición. Hemos buscado la mano de Dios, pero ya no buscamos su rostro. Hemos ido, sí, delante del trono de la gracia, como Él nos ha enseñado a decirnos. Y nosotros delante de Él decirle: papá, estoy en esta situación. Pero tan pronto soltamos toda nuestra necesidad, levantamos nuestros tiliches, como por ahí dicen, y nos vamos. Y no nos detenemos a escuchar lo que Él tiene que decir. No nos paramos un momento, no hacemos esa pausa en ese tiempo de comunicación con Dios. Y esa comunicación se ha vuelto unilateral, nada más de aquí para allá. Pero no nos hemos detenido a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y eso tiene que cambiar, mis hermanos. Iglesia, eso tiene que volver a nosotros, a tener este tiempo de oración, de comunión. Y va a llegar el momento en que usted y yo ya no vamos a llegar con peticiones. Vamos a llegar delante de su presencia simplemente porque extrañamos hablar con Él. Vamos a llegar a ese tiempo de comunión con Dios en el que nuestro espíritu está delante de Él, esperando que Él abra su boca y comience a ministrar nuestra vida. Y para cuando menos acordamos, en esos tiempos el Señor ya empezó a hablar todas esas cosas que nosotros queríamos descargar en Él. Y Él las empieza a quitar una por una de nosotros. ¿Sí me sigue? Debemos de regresar a esos tiempos en los que busquemos a Dios porque Él es Dios. No porque Él es solamente nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro proveedor, nuestro sanador. No, simplemente porque Él es Dios. E ir delante de Él y: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hablar conmigo hoy? ¿Qué quieres platicar conmigo hoy? Platícame, Señor. ¿Qué está sucediendo allá arriba en los cielos? Oramos, venga tu reino, pero desconocemos cuál es ese reino. ¿Cómo vamos a pedir algo que no conocemos? Simplemente nada más porque se oye bonito. Si usted y yo conociéramos realmente cuál es el reino de Dios, literal estuviéramos clamando a una sola voz que se ha establecido entre nosotros. Leemos en la palabra que allá no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni tristeza, ni pobreza, nada. Y hay cosas que estamos pasando aquí, pero estamos tan enfocados en lo que nos hace falta aquí en la tierra, en lo material, en lo económico. Y yo entiendo, son cargas
muy fuertes. Yo lo entiendo. Pero no hay nada como la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, dice la palabra, delicias a su diestra para siempre. Entonces, volvamos a ese tiempo de oración para tener esta comunión con Él. Y te aseguro que en medio de esa comunión, el Señor solamente va a extender su mano de favor y esas peticiones serán suplidas sin que tú y yo siquiera las hablemos, siquiera se las expresemos. Dice la palabra en Filipenses 4, versos 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. No se preocupen. Las preocupaciones están comiendo el ser humano. El estrés, esa enfermedad silenciosa está acabando con hombres y mujeres en la tierra. Y todo ha empezado por una preocupación que se ha vuelto un pensamiento constante y continuo en nuestra mente. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Cómo va a suceder aquello otro? Y nuestra mente está continuamente pensando y las noches se hacen cortas, los días se hacen muy largos y no hay solución. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios, dice, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora, si no sabemos qué orar, nos han enseñado desde este púlpito, desde esta casa, desde este lugar. Si tú no sabes qué orar en el entendimiento, ora en lenguas. Ora en tu lenguaje espiritual. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y que cuando no sabemos qué orar, Él ora a través de nosotros. Y habla y dice que son como gemidos indecibles, ¿verdad? Son cosas que nosotros no vamos a comprender, que no entran acá en el razonamiento. Pero también nos enseña la palabra que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Y que hablamos misterios con Dios. Ahora, nuestros pastores nos han enseñado, cuando tú y yo oramos en lenguas, el diablo se pone nervioso. Me encanta cuando le dice el pastor Bobby, se pone bien nervioso. Porque simplemente no sabe qué estás diciendo, pero sabe que es contra él. El diablo no entiende tampoco cuando tu espíritu ora y se comunica con el Padre. Y el diablo le da nervio porque no sabe lo que dices, no lo entiende, pero sí entiende que es contra él. Entonces, cuando no sepas qué orar, cuando ya te has cansado, cuando ya tu español se ha terminado en oración, o a lo mejor hasta otro idioma que sepas, y has gastado todo lo que tú puedes entender, deja que tu espíritu fluya. Deja que tu espíritu ore. Y aún si después de eso, solamente declara la palabra. Declara la palabra. La palabra que has guardado en tu corazón, la que se te ha enseñado desde este lugar, o lo que has aprendido en tu casa mientras lees la escritura. Eso declara. Cuando estemos orando, declaremos la palabra. Cuando tengamos este tiempo de búsqueda de Dios, vamos a declarar la palabra, iglesia, porque eso abre puertas para nosotros en el ámbito espiritual y el favor de Dios viene a nosotros y obra para nosotros. Su gracia está obrando en nosotros a través de la palabra. Uno de los personajes que me encantan en la escritura es David. En su totalidad, desde que era chamaco, cómo peleó contra el oso y el león por rescatar a los borregos del papá. Desde que llegaron le dijeron, pues te están esperando en tu casa porque hicieron una carne asada y nada más tú faltas, cuando no lo contemplaban para nada. Hasta cuando peleó con el gigante, lo derrotó. Hasta cuando fue ungido como rey, como le decía, y luego se sentó en el trono. Todo esto, toda la vida de David es un ejemplo para nosotros en todo. O si no en todo, en mucho, ¿verdad? El que es ejemplo en todo es Jesucristo. Pero David nos deja saber mucho incluso de nuestra propia vida. Y David conocía bien quién era él. Él sabía quién era David para Dios. Conocía a Dios, tenía una relación con él. Y él sabía que el Señor era su pronto auxilio, que era quien le enseñaba, era quien adiestraba en sus tiempos de guerra sus manos para la batalla. Él sabía que estaba limitado, pero conocía a su Dios. Sabía que su Dios era el Dios todopoderoso. Sabía que si Dios estaba con él, nadie le podía hacer frente.
que en cualquier cosa que saliera en contra de él, si él estaba seguro que Dios estaba presente con él, iba sin temor, porque entendía que con Dios tenía todas las victorias. Y él tenía esta relación con Dios. Sabía que Dios estaba con él. Sabía que la vida de él dependía completamente de Dios. Y si usted y yo entendiéramos esta parte, aunque fuera un poquito de lo que experimentó David en su vida, nuestra perspectiva cambiaría completamente. Fíjese lo que dice el Salmo 18, 2 al 6. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, decía David, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. En otra traducción dice el Seol me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino, pero en mi angustia, fíjese lo que dice David, en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Fíjese quién está diciendo estas palabras. El salmista David, aquel que estaba tan enamorado de Dios, que le compuso unos cantos tan hermosos, que aún en medio de sus dificultades escribía estas cosas. Y Dios permitió que las escribiera para que en este día, ¿qué día es hoy? 28, ¿verdad? De mayo del 2024, nosotros leyéramos este pasaje para entender que si Dios lo hizo para David, lo va a hacer también para nosotros. Que nosotros también podemos orar a Dios para pedirle ayuda. Y dice David que él oyó desde allá de su santuario. Y dice que su clamor llegó a sus oídos. Iglesia, si tú has estado buscando a Dios, si has estado tocando a la puerta, si has estado intercediendo, buscando de una manera en particular sobre un asunto, no desistas. El Señor no está sordo. El Señor escucha nuestras oraciones. El Señor escucha nuestras oraciones. Lo primero que necesitamos entender es que cuando tú y yo oramos con fe, es la fe la que va a mover la mano de Dios a nuestro favor, no la necesidad. Necesidades todos tenemos, pero cuando tú y yo involucramos nuestra fe, esa certeza de que algo va a suceder, aunque no lo puedo ver tangiblemente o físicamente delante de mí, pero si Dios dice en su palabra que Él responderá, es porque sus promesas están en el sí y en el amén, porque Él, si lo prometió, lo va a cumplir. Lo que nosotros necesitamos es que inquirir en su templo, buscarlo, buscar su rostro, ganarnos su voluntad, su corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Oh Dios, tú eres bueno. Gracias, Señor, por este día. Aunque te levantes con todos los dolores del mundo, aunque no hayas podido dormir toda la noche por las preocupaciones que te aquejan, sale el sol, Señor, gracias Dios porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hoy pude amanecer. Señor, el día de ayer ya se terminó. Tu palabra dice, Señor, y es ahí donde declaramos la palabra, que nuevas son tus misericordias. Y hoy yo puedo gozar de tus misericordias. Hoy es un nuevo día y también tu palabra dice que este es el día que tú hiciste para mí. Yo me voy a gozar y me voy a alegrar en él, sin importar qué. Donde Brenda y yo andábamos había 2 horas de diferencia. Ahí eran 2 horas más tarde. Amanecía a las 5 de la mañana de aquel lado, en aquel horario. Para nosotros eran las 3 de la mañana en nuestro horario biológico. Donde nos hospedaron había una ventana bien bonita, ¿verdad, amor? Grandota, grandota. Y tenía una cortina bien delgadita. Salía el sol y no había manera, tenías que despertarte. Yo traía ojos chiquitos, imagínense. Tomé café y perdí la cuenta de cuánto para poder despertar. Pero gloria a Dios porque amanecía. Y gloria a Dios porque había 18 grados allá.
Gloria a Dios porque llovía. Nos gozamos con la lluvia ya. No me importaba si me mojaba. Todos salían del carro corriendo, yo bien tranquilo, mira, así, gracias Señor por esta agua. Gracias Señor. Y yo declaraba que esa agua venía para acá. Y yo le decía, Señor, yo no sé cómo le puedo hacer, pero si tú me das la habilidad, yo la amarro esta agua y me la llevo para Victoria. Y desde el avión la aviento a la presa, ¿verdad? Para que ya no nos tandeen el agua. Y yo creo que agua viene, que lluvia viene para nuestra tierra. ¿Y sabe por qué? Porque las promesas de Dios se cumplen. Él prometió que nunca nos dejaría y nunca nos abandonaría. Y yo prometo que mejor me apuro. Si no, no me va a alcanzar el tiempo. Oré a mi Dios para pedirle ayuda y Él me oyó. Iglesia, el Señor nos escucha. Lo primero que hacemos es orar. Lo segundo, esperar en Dios. Pero no confunda el esperar en Dios con no hacer nada. Esperar en Dios es seguir haciendo lo que nos toca a nosotros mientras Dios interviene con su mano de poder y de favor para que la solución a nuestra vida llegue. Esperamos en Dios porque Él ha prometido cosas. Esperamos en Dios porque Él es fiel. Porque Él nunca llega tarde. Él llega a tiempo. Puede que para nosotros esté tardando, pero Él no se rige por nuestros tiempos. Él tiene los tiempos suyos y son perfectos. ¿Usted cree que nosotros hemos esperado algunas cosas? ¡Claro! El pastor Babi sigue esperando 15 millones de dólares para irnos todos a Cancún. Y hay alguien que en su ofrenda le pone, yo sigo creyendo por esos millones. ¿Y sabe que eso es fe? Y el Señor tiene el tiempo correcto para que todos nos vayamos a Cancún. Cuando no haya sargazo en las playas, cuando esté bien bonito, cuando el sol, mire, no pique tanto. Yo ya no necesito tanto sol, aunque creo que si voy ni me pelaría a mí. Pero ¿sabe algo? Necesitamos esperar en Dios. Significa seguir haciendo lo que nos corresponde mientras Dios interviene. Y mientras tú sigas haciendo lo que te toca, Dios en su tiempo moverá su mano a tu favor. Dice la palabra en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Si tú y yo esperamos en el Señor, nuevas fuerzas vendrán a nosotros. ¿Por qué necesitamos nuevas fuerzas? Por el hartazgo que tenemos de la situación. Ahora, no son nuevas fuerzas para seguir aguantando. No se confunda. Nuevas fuerzas para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, diablo. Ya estuvo, como dice mi hermana. Hasta aquí llegaste. Esta situación empieza a cambiar desde ahora. Ya hiciste todo lo que pudiste hacer. De aquí en adelante, mira, para arriba con el Señor. Victoria tras victoria. Triunfo tras triunfo, porque la palabra así lo dice. Levantarán alas como las águilas, como los que acaban de ganar el domingo. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Para eso son las nuevas fuerzas, para seguir hacia adelante, sin importar lo que el diablo quiera agancharnos en el remolque. Habrá nuevas fuerzas, porque la palabra es nuestro gozo, y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Salmos 31:19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Dios es bueno con nosotros, por los que esperamos en Él. Salmos 31:24 también dice, así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Nos instruye la palabra que seamos fuertes y que seamos valientes. Iglesia, en nosotros hay un ADN que los demás no tienen. En nosotros hay algo en particular que nos hace diferenciarnos del resto. Como Pastor Juve predicaba en algún momento, en nosotros hay un espíritu diferente. Por nuestras venas corre sangre real. Por nuestras venas corre sangre divina. En nosotros está esa identidad que solo la ciencia reconoce, que nos hace completamente diferentes a lo que hay allá afuera en el mundo. Nosotros somos resilientes.
Nosotros somos aquellos que no se conforman con diagnósticos contrarios, sino que se plantan firmes en la palabra y declaran a su vez que aunque caigan a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, a mí no llegará, que ni plaga tocará mi hogar, porque Dios es el que me guarda. Él es mi refugio, mi pronto auxilio, como dice el salmista. Yo puedo correr a Él, porque Él tiene cuidado de mí. Punto número 3. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Te ha sacado de alguna el Señor? ¿Ha ido a tu auxilio alguna vez Dios? ¿Ha respondido con fidelidad a su palabra en algún momento a tu vida? Pues entonces recuérdalo. Y en este momento difícil, plántate sobre eso. Y reconoce que si Dios ya lo hizo una vez, no le cuesta absolutamente nada volverlo a hacer otra más. Él tiene las maneras, las recetas, todas las formas para que tu problema se convierta en un nada. Para Él no hay algo que sea imposible. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede que la situación esté difícil. ¿Cómo era, pastor? Difícil, caótica y qué más, estresante y tendiendo a empeorar. Puede que así se vea el panorama. Pero sabe una cosa, iglesia, si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, hasta el último segundo que nosotros tengamos que cumplir con algún compromiso, Dios tiene para poder mostrar su poder. Dios tiene para mostrar su gloria y para obrar a favor de sus hijos y sus hijas. Dios es tan bueno. El pastor Jorge recordaba el domingo cuando sentía que ya estaba tocándole la puerta a San Pedro. Hago 30 y tantos kilos. Yo nomás 13, ya medio los recuperé. No he llegado a los 13, pero ahí la llevo. No los pienso recuperar. Oren por mí para que Dios me dé fuerza. Y no sea como los del meme que trae el pan y el café, ¿verdad? No me ofrezcan porque esta todavía no se domina toda. Pero decía algo el pastor. Sentía que ya se iba. Y en algún momento en mi vida yo también sentí que me iba. Era un sábado y lo recuerdo, pero mire, clarito. Pero tenemos que recordar lo que Él ha hecho por nosotros ya. Y yo le decía esa tarde, donde ya andaba pidiendo oxígeno porque ya me estaba bajando el oxígeno, ya iban 88, 87 puntos de oxígeno. Mi hermano con sus hijos corrieron y buscaban por todo Victoria. Nomás llenar un tanquecito así, mire, para librar una noche. Yo recuerdo decirle al Señor, Señor, cuando nosotros predicamos le decimos a la gente que nada más necesitamos una palabra tuya de donde agarrarnos para salir de donde sea y de cualquier situación. Señor, ahora soy yo el que te pide esa palabra. Dame solo una palabra de donde agarrarme para que un milagro ocurra en mi vida. ¿Ve? ¿Usted cree que nosotros no tenemos que llegar a esos puntos? Claro que sí. Somos tan humanos como todos. Y yo me sentía que también ya andaba alcanzando al pastor tocándome a San Pedro. Claro que ninguno decía nada. Yo no le decía nada a Brenda. Brenda nada más tocaba la puerta del cuarto. ¿Cómo estás? Yo, bien. Ya hablaba como viejito, con el perdón. Ya no me salía la voz. Ya no salía. Ya optaba por nada más decirle, por no hablar. Pero esa tarde el Señor mostró su fidelidad. Y me recordó un mensaje que el pastor Babi había predicado. De las arenas del mar como el límite de las olas. Dice la palabra en Jeremías capítulo 5, que esas arenas son el límite de las olas del mar. Que aunque vengan con todo su furor, llegan, chocan y se regresan. Y en su mensaje el pastor decía, diablo, viniste con toda tu fuerza, pero te tienes que regresar. Y esa palabra yo la agarré. Por 4 horas estuve confesando como yo pude esas palabras. Diablo, viniste con toda tu fuerza, pero te tienes que regresar. Viniste con toda tu fuerza, pero te tienes que regresar en el nombre de Jesús. 4 horas hasta que me venció el sueño. Era por ahí de la medianoche. Para cuando recobré otra vez el sentido eran las 8:30 de la mañana. Yo en toda la noche no tomé ni medicamentos, no me tomé la temperatura,
no me chequé el oxígeno en la sangre, nada. Mi cuerpo descansó. Cuando amanecí, ya tenía voz otra vez. Dije, caray, esto se siente bien. El pecho ya no me dolía de tanta tos que había tenido. Dije, eso se siente muy bien. Agarré el termómetro, 36.5 de temperatura. La noche anterior traía casi 39. Dije, esto va muy bien. Agarré el oxímetro, 96 puntos de oxígeno en la sangre. Dije, gloria a Dios, soy sano. Usted no me puede decir que no suceden cosas de la noche a la mañana cuando nos agarramos de una palabra de Dios para nosotros. Cuando la noche es más oscura, dice la palabra que está a punto de amanecer y que el sol de justicia brillará para nosotros. Así que si tú estás hoy atravesando una situación, si estás en medio de una tormenta, toda tormenta tiene que acabarse. No ha habido una tormenta eterna. Si estás en medio de una situación difícil, el Señor hoy te dice, vuelve a confiar. Agárrate de mi palabra. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate. Dice la traducción en el inglés, dice, aférrate a la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna sino nuestro Señor Jesús? ¿Y quién es Jesús sino la palabra hecha carne? Aférrate a la palabra. Echa mano de la vida eterna, le dijo Pablo a Timoteo, mediante esa confesión que hiciste delante de muchos testigos. Iglesia, es el tiempo de voltear nuestros ojos a Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Parece que alrededor todo está oscuro, sí, pero Él es la lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Él es el que nos va a guiar por donde necesitamos ir. Él es nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación. Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestro escondedero. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos rescata. Y si aún con todo y eso, iglesia, la batalla se pone intensa, fíjate lo que dice el salmista David. Con esto voy terminando. Salmos 18:34. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. David entendía lo que era una guerra. David era el que tenía que estar al frente de todas las batallas. Y él entendía lo que era pelear por su propia vida. Él entendía lo que era estar en una guerra a muerte contra el enemigo que lo único que quería era matarlo y derrotarlo. Te tengo noticias, el enemigo es lo que quiere: robar, matar y destruir tu vida y mi vida. Y hará todo lo que él pueda con tal de lograrlo. Pero el salmista David hablaba con Dios y le decía: Él es el que entrena mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Él sabía sus limitantes. Él sabía que no lo podía lograr todo solo. Él sabía que en sus capacidades no tenía todo lo que se necesitaba para ser indestructible. Pero también sabía que con Dios podría lograr todo. Y lo cantamos por mucho tiempo en esta casa. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Y cantábamos: puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Yo no sé de usted, pero si usted tratara de doblar un arco de bronce sería casi imposible. Pero la palabra es clara. Él es el que adiestra mis manos para la batalla, el que me dice qué hacer en el momento correcto. Pero si nosotros no lo buscamos en oración para comunión con Él, si nosotros simplemente nos desesperamos y tiramos la toalla y no sabemos esperar en Dios, y si hemos olvidado todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, decía el escritor, el salmista: bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno, ni uno solo de sus beneficios, de todas las cosas buenas que ha hecho por mí. No permita que su vida olvide. Vaya a esas memorias de lo que Dios ha hecho. Mantengámonos en oración. Mantengámonos perseverando en la búsqueda por Él. Estemos pegados a Dios a través de la meditación y la lectura, el estudio de su palabra, buscando su presencia, siguiendo como el pueblo de Israel en el desierto la nube de día y la columna de fuego por la noche. Mantengámonos sensibles a la voz del Espíritu Santo, sin preocuparnos.
ocupándonos sí, mas no preocupándonos. Sigamos en pos de lo que nosotros está en nuestras manos hacer, que Dios se encargará de lo que usted y yo no podemos. Es entonces cuando los milagros de Dios suceden. Pastor, pero es que tengo problemas financieros. La pregunta es, ¿usted diezma? Pues ¿de qué quiere que diezme? Lo que dice la palabra, el 10% de lo que ingresa a su casa, a sus bolsillos. Pero es que es bien poquito. Y luego, si usted está esperando que sea mucho, le va a doler hacerlo. Si usted no empieza con poco, cuando le llega mucho no lo va a lograr. Si usted no empieza con ese peso por los días que tiene, le va a costar los 100 pesos cuando le lleguen los 1000. Y así sucesivamente. Pero si usted aprende a ser fiel con eso poco, cuando lleguen las bendiciones de Dios, como decimos de repente, póngale premium y con aguacate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra confianza estará sólida, estará firme en el Señor, sabiendo que Él es fiel, sabiendo que Él no falla, sabiendo que lo que Él promete Él lo cumple, sabiendo que su mano no se ha acortado para nosotros, sino que sigue extendida, que Él tiene memoria de todas las ofrendas que nosotros hemos traído delante de su presencia. Su palabra es fiel y verdadera, iglesia, y Él no cambia. Él se mantiene firme, se mantiene fiel. Y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que ha prometido estar con nosotros y nunca dejarnos. Ese es el Dios que hoy está aquí. El Dios que ha traído una palabra a tu corazón, que te ha hecho recordar lo que Él ha hecho por ti en algún momento crucial de tu vida, que te ha rescatado. Decía el salmista David en el Salmo 144: desciende del cielo y rescátame. ¿Y sabe por qué lo dice en el 144? Porque en el 18 Él declara que hizo eso mismo. En el Salmo 18, lea los dos salmos, el 18 y el 144, y encuentre las similitudes. En el 18 declara lo que Dios ya hizo. En el 144 le vuelve a decir lo mismo, pero ahora vuelve a hacerlo, Señor. Ya lo hiciste antes, lo puedes volver a hacer. Me rescataste antes, me puedes volver a rescatar del peligro de mis enemigos, aquellos que me quieren destruir. Tú me puedes volver a rescatar. ¿Ha venido enfermedad a su vida? Le tengo noticias, esa no viene de Dios. Si usted ha sido sano antes de cualquier cosa, Dios le puede sanar de lo que ha venido ahora a su vida. Él tiene todo el poder, es omnipotente, es el Dios todopoderoso, para el que no hay imposible. ¿Necesita finanzas en su vida? Vaya a la palabra. ¿Qué es lo que está en sus manos hacer? Que Dios va a hacer lo que usted no puede, y Él se va a mantener fiel a su palabra.